empezando. Un momentito. Ok. Listo. Bienvenidos a todos, a todas, al primer evento del Cineforo Caribe. Seguimos esperando a algunas personas, pero pensamos que sería mejor empezar. Pues yo me presento, ¿verdad? Aquí estamos inaugurando como una serie de Facebook Lives. Yo soy Mary Leonard, yo soy profesora de cine en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, fundadora del programa de cine que tenemos. Dunia y yo hemos fundado un congreso sobre el cine caribeño que celebramos en Santo Domingo hace un año y estamos siguiendo ahora con ese proyecto. Así que dejo a Dunia presentarse y Dunia les va a dar como la información práctica de cómo vamos a proceder. Okay. Bueno, como dijo Mary, me llamo Dunia Fehimovic, soy profesora e investigadora de la Universidad de Newcastle, en Inglaterra, donde imparto clases sobre, entre otras cosas, cultura y cine del Caribe hispanohablante. He publicado libros, artículos sobre todo sobre el cine cubano. Si quieren saber más, me pueden encontrar en la página de academia.edu. Pero sí, para explicarles un poco de qué va el Cineforo Caribe, pues como menciona Mary, nace de varias iniciativas que hemos emprendido Mary y yo a lo largo de los años, pero más concretamente nace de la experiencia del año pasado en Santo Domingo, cuando juntas organizamos un encuentro de investigadores y cineastas titulado Mapping New Caribbean Cinema, o creo que se tradujo por Radiografía al Nuevo Cine Caribeño. Y eso fue dentro del Festival de Cine Global Dominicano. Y decidimos aprovechar, ¿no?, el momento tan raro en que nos encontramos para crear un espacio virtual para hablar del cine caribeño y cine en el Caribe y hacer una serie de encuentros. Como el Cineforo Caribe empezó en el marco de un festival, nos pareció perfecto, ¿no?, empezar la serie de eventos hablando de festivales. A través de esta serie de eventos que estamos organizando, queremos contribuir al desarrollo de una red de personas comprometidas con el cine caribeño. Y como foro, nos gustaría reflejar los intereses y las preocupaciones, ¿no?, de la red. Así que si quieren proponer un evento para el futuro, por favor pónganse en contacto con nosotras a través de la página de Caribbean Film Forum en Facebook. Ahora, pues para explicar un poco cómo va a funcionar el evento, vamos a estar aquí durante más o menos hora y media. La primera mitad del evento va a consistir en unas preguntas que vamos a hacer a nuestros invitados y la segunda mitad van a tener la oportunidad de dejar sus preguntas, ¿no?, en el chat o en Facebook Live o en el chat del Zoom para hacerle preguntas a nuestros directores de festivales y contribuir al diálogo. No sé si se han juntado todos, Mary. Todos nuestros participantes, creo que nos falta todavía Harold y Diana, pero ojalá que van a llegar. Ok, pues quieres, no sé, Mary, ¿quieres presentar con quiénes contamos hoy, nuestros participantes? Sí, tengo un mensaje de Harold que pensó que era en 2 horas. A ver si llega rapidito ahora mismo. Ok, bueno, entiendo que es un panel súper interesante. Pues nosotros, entiendo que lo que nosotros queremos hacer con ese proyecto es crear un espacio dentro
entre la academia y el mundo real donde se hace cine en el Caribe. Hay diferentes maneras, diferentes redes por las cuales nos conectamos. Y nosotros queremos como contribuir a ese esfuerzo de conectar gente con gente de forma teórica, de forma práctica, de muchas formas. Y estamos súper contentos que todos ustedes están aquí porque ustedes son parte de eso. Y esperamos que todo eso sigue, ¿verdad? Hoy vamos a hablar del rol súper importante de los festivales en la promoción, en la diseminación del cine caribeño, porque como saben, particularmente si ustedes son cineastas, es bien cuesta arriba, ¿verdad? Uno hace una película, pero ¿quién lo va a ver? ¿Y dónde se va a diseminar? ¿Y cómo tú vas a llegar a tu audiencia? Particularmente si tú no eres del metrópoli, ¿verdad? Entonces, los festivales son súper importantes en esa diseminación y en la oportunidad que tienen los artistas, los cineastas de conocerse los unos a los otros, de conocer a productores, de conocer a su audiencia, de intercambiar ideas y de echar para adelante el cine de la región. Entonces, nuestros invitados, cada uno, nos ayuda muchísimo en ese proceso de darle protagonismo a ese cine que no, de otra manera quizá no tendría tanto la recepción que tiene. Entonces, los invitados que tenemos a Marangeli Mejía Rabel. Marangeli es la directora del festival del Philadelphia Latino Film Festival en Filadelfia. Ella es puertorriqueña, nacida en Puerto Rico, creada en Filadelfia. Y además del festival, trabaja de muchas formas, colaborando, conectando a gente, que creo que es lo que estamos tratando de hacernos todos en ese momento, y más aún en COVID a través de nuestras redes digitales. Tendremos con nosotros Diana Vargas también. Me imagino que Diana está de alguna forma buscando la manera de llegar. Diana es la directora del Festival de La Habana en Nueva York, así que como Marangeli, ¿verdad? Están en Estados Unidos, ¿verdad? Y nosotros la definición del Caribe que hemos propuesto Dunia y yo es que el Caribe, ahí está Diana, justo a tiempos para su presentación. Bienvenida Diana, estoy a punto de presentarte. Entonces, photo finish. Entonces, Diana, como dije, es la directora del Festival de La Habana en Nueva York. Y hemos hablado de que dos de los directores de los festivales están en Estados Unidos y definimos el Caribe sobrepasa sus fronteras, digamos, de las islas, las Antillas, o incluso como los países que los rodean, como la cuenca del Caribe, porque hay caribeños en muchos lugares, ¿verdad? Así que queremos que esa conversación sea amplia, incluyan a la gente que se interesa en el Caribe, donde sea que estén. Entonces Diana es la directora del Festival de Nueva York, es también la fundadora y directora del cortocircuito Latino Short Fest. También ha colaborado con el Festival de La Habana en Cuba y en muchas otras funciones. Va a estar con nosotros también, que imagino que también va a estar llegando photo finish justo a tiempo, Harold Leonard Navarro. Mi apellido es Leonard, no es mi primo,
¿verdad? No tiene nada que ver. Es un misterio. No sé cómo podemos tener como dos personas con ese apellido en Puerto Rico, pero pasó. Harold es el director del Festival Europeo de Puerto Rico, que es un festival fundado en los años 90 por la Alianza Francesa en Puerto Rico. El gobierno francés, la Alianza Francesa, porque ustedes podrían estar preguntando por qué un festival europeo está en ese grupo. Y es porque la Alianza Francesa ha ayudado mucho en promover el cine local. Lo han hecho a través de una muestra, una competencia para cineastas puertorriqueños que ellos celebran cada año y dan mucho apoyo financiero, técnico y de muchas formas a los jóvenes cineastas puertorriqueños. Y cuando llega Harold, pero que Harold nos va a contar más del rol súper importante que juega ese festival en Puerto Rico. Y tenemos con nosotros Tamara Falekov, que sí llega a la hora, incluso temprano, súper organizado como siempre. Tamara, como Doña y yo, es profesora de cine latinoamericana, o cine, incluyendo el cine latinoamericana. Ella es profesora en la Universidad de Kansas, ha tenido un Fulbright a Argentina, ha escrito varios libros importantes, incluyendo el Cinematic Tango, Contemporary Argentine Film, ha ganado premios y ha escrito un libro importante para nosotros hoy que se llama Framing Film Festivals, y es experto en los festivales de cine, particularmente en América Latina. Entonces contamos con ella para ayudarnos a profundizar esa conversación sobre el rol de los festivales de cine, particularmente en nuestro contexto del cine caribeño. Ok, entonces creo que me toca a mí como la primera pregunta que yo les voy a hacer. Y es básicamente que cada persona se presenta y presenta de los directores de los festivales, que presenta a sí mismo su trabajo y habla del festival, cómo se fundó, cómo ha sido su trayectoria, qué es su misión, por qué ese festival y por qué ese festival, qué es el rol que ese festival ha tenido en promover el cine caribeño en general. Así que cómo se fundó el festival, el desarrollo, la misión, etc. Así que quizá, Marangeli, quizá podemos empezar contigo. Bien, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Mary, a Doña y el equipo, primero que nada, en establecer esta iniciativa, en crear este espacio para este diálogo. Es un honor. Quiero compartir que antes de que van a oír un poquito de Spanglish de parte mía, ese es el resultado de casi 33 años aquí en Filadelfia. Yo empiezo mi trayectoria como amante del cine y aprendo a amar el cine de niña, porque abre ventanas y me ofrece la oportunidad de compartir y ver otras perspectivas, el entender que habían otras experiencias, y eso fue me marcó desde pequeña. ¿Cómo conecta eso? Yo llego a Filadelfia a la edad de 20 años, soy estudiante de la Escuela de Comunicación Pública en la Universidad de Puerto Rico y me transfiero a la Universidad de Temple. Y mi trayectoria en términos profesionales es, aunque estoy en el área de comunicación, siempre me lleva a trabajar con organizaciones sin fines de lucro y siempre estaba comprometida a cualquier tipo de cosa. Era una iniciativa de educación, vamos a hacer algo con una película. Vamos a hacer, siempre le busqué la practicalidad en términos de explorar esas conexiones.
que está at the core of what FLAF is. So, el Philadelphia Latino Film Festival emerge en la ciudad de Filadelfia en el 2012. Yo comienzo mi colaboración con ellos como parte del equipo de Afrotaíno, which is the other half. Yo soy la taína de Afrotaíno, que es una producción de una compañía de producción local que lleva 16 años más o menos ya aquí en Filadelfia, y comenzamos a copresentar películas, a organizar eventos, y en el 2014 yo soy invitada a ser parte de la junta de directores. A final del 2014, then I began my tenure as festival director. La misión de FLAF y por qué FLAF se crea, obviamente para compartir programación y también para resaltar, showcase and highlight el trabajo de tanto emerging como established filmmakers, both from Latinoamérica, en Latinx, basados aquí en los Estados Unidos. Ahora mismo nosotros vamos a estar celebrando nuestro 10º aniversario. And if I was to say the simplest way to say what our mission is to create a space for filmmakers and creatives to really build together. De una manera que nutre, que fomenta la colaboración y que a la misma vez conecta con audiencias de una manera que está bien rooted en la importancia de las conexiones. Nuestra programación en el 2020 pasó a ser virtual y podemos hablar de eso un poquito, sé que lo tenemos más tarde en términos de cuáles han sido las trayectorias de los festivales, pero para nosotros lo que es bien importante es la conexión con la comunidad, el tocar temas que son burning issues for folks, and really to create a space for cross-cultural dialogue. So entendemos que, pues, que hay muchas cosas y que podemos aprender y que podemos contribuir a la comunidad y que hay un proceso de aprendizaje que es mutuo. So, muchas veces nos preguntan, nosotros no somos muy formales en el sentido de, do you have a red carpet? Do you do? No. I'm going to just say this as a quick example. Our opening night is a 2-hour block. It's a 2-hour block that focuses on shorts and an overview of the weekend. Pero para nosotros la idea es crear un espacio donde la gente puede venir a su propio paso. Mary está enseñando una clase en la universidad y terminó tarde, no hard, no foul. En este proceso lo que queremos es crear, build community and bring people together and have multiple points of engagement. Trabajamos con jóvenes también, tenemos un youth salon y también crear oportunidades según seguimos creciendo y expandiendo para tener un espacio para conversaciones entre cineastas, entre creativos en otras disciplinas, donde se pueda explorar todo lo que sea cross-sector y a la misma vez hay un espacio para también participar en oportunidades de capacitación. Gracias. Gracias. Pasemos a Diana. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por la invitación y lo siento porque me había confundido de hora. Entonces, bueno, pero afortunadamente está el internet, están ustedes ahí y yo, ¿cómo así? Entonces, gracias por la invitación, por esta conversación tan necesaria, yo creo, para los festivales y sobre todo para ese entorno del Caribe del que estamos hablando en contextos mucho más amplios. Yo soy colombiana, llegué a Estados Unidos hace muchos años, hace más de 25 años. Venía de hacer documentales, digamos que de trabajar en la parte de producción, pero ya había trabajado también entendí que para los que queríamos el cine y sobre todo en ese momento en el que crecí, pues no había escuelas formales de cine y lo más importante de cómo aprender a hacer cine es viéndolo. Eso es como la regla número 1 para entender el cine y para hacerlo. Y entonces ya había participado en la creación de cineclubes y cuando llegué a Estados Unidos y a Nueva York me di cuenta que había una parte cultural que estaba muy
muy marcada por los happenings, lo que daba el momento. Entonces, a mí me tocó cuando vine en un tiempo de vacaciones ver el boom de Como agua para el chocolate, que fue la locura, tres meses o mucho más en cartelera a lleno completo. Después, en el 2000 llegó, en 1999 llegó Amores Perros, que también fue como el otro boom de esta cine latinoamericano. Había estado en medio, entre col y col, habían estado como fresa y chocolate, perdón, fresa y chocolate. Entonces era como esos momentos en que se manifestaba ese cine latinoamericano, pero no había algo. Y aquí el primer año de La Habana Film Festival, que fue el 2000, se creó como el espacio de mostrar ese cine cubano que no se veía. Y yo entré en el 2001, que regresé a Nueva York porque vivía en Los Ángeles, y en ese 2001, junto a Pedro Zurita, decidimos que el festival no podía ser un festival de cine cubano si no se veía a Cuba dentro del contexto latinoamericano y la importancia que había sido Cuba para ese desarrollo de lo que pudiéramos hablar ahora de un cine latinoamericano. Y entonces empezamos el Havana Film Festival New York como esa plataforma para mostrar cine latinoamericano. Fuimos, digamos que los primeros, llevamos 21 años haciéndolo, fuimos los primeros en Nueva York en hacer el festival. Se hacía una muestra cada 2 años que era del Latin Beat en Lincoln Center, pero digamos que nuestra idea fue esa, presentar a ese cine cubano tan importante dentro de ese contexto latinoamericano y mezclar, porque mezclar películas actuales con los clásicos, de dónde venimos y por qué estamos en este momento haciendo lo que hacemos. Y en ese contexto también lo que tu pregunta, Mari, de el Caribe y la concepción de Caribe fue muy interesante porque la gente tenía la idea de que el Caribe y Latinoamérica en general era Carmen Miranda y una piña en la cabeza, más o menos, lo estoy diciendo, pero era eso, y un poco tenía que haber música, tenía que haber cha-cha-cha y tenía que ser gracioso. Era, o del otro lado, eran películas que eran políticamente cargadas, muy sociales, que era como el cine de los años 70. Entonces, en este contexto entramos nosotros a tratar de crear ese diálogo y demostrar que pues Latinoamérica es un lugar muy complejo, que el Caribe mismo es un lugar muy complejo y muy diverso, que no es solamente cha-cha-cha, que no es solamente la gracia y la salsa y el sabor del Caribe, sino que es una porción muy grande de Latinoamérica que tiene mucha diversidad y muchas historias. Y también creo que también entramos en un momento en que el cine latinoamericano empezó a crecer y a expandirse porque pues, los factores fueron más o menos, en el 2000 fue, digamos que el quiebre de tecnologías, de pasar de solo 35 a 16 a ir creando como ese espacio digital, y fuera de eso se crearon las escuelas de cine o estaban ya las escuelas como la Escuela de San Antonio de los Baños y la Escuela de la FUC en Argentina, que digamos que fueron unos de los pilares fuertes para afianzar ese cine latinoamericano y el cine, el caribeño sobre todo, que creo que sobre todo la Escuela de San Antonio de los Baños le ha dado una fuerza tremenda a ese cine de todo el espacio del Caribe. Entonces ahí se creó el Havana Film Festival, llevamos 21 años, ha sido a veces difícil en el sentido de también lo creamos en un espacio en que era como el hermano pequeño del festival que se hace en La Habana. De hecho, uno de los fundadores es Iván Giro. Y entonces fuimos tratando de que la gente, o sea, nos mantuvimos con el Habana a pesar de que crea un conflicto político porque damos bandazos igual que la política de cuando las relaciones están muy bien, cuando no están muy bien. Entonces allí nos meten a nosotros también, pero nos hemos mantenido porque precisamente
creemos que el arte es el que realmente habla, la política va, viene, los políticos y las políticas de esos políticos cambian, pero el arte es el que realmente representa, digamos, que las culturas y los pueblos. Entonces nos hemos mantenido en ese espacio. Hay un porcentaje grande de películas cubanas y hay, digamos que es 30% de películas cubanas y el resto son latinoamericanas. Tratamos de traer siempre a directores, más o menos tenemos entre 15, 20 directores, muchos de ellos vienen de Cuba, hemos pasado por todas las cosas de que no les den visa, a tratar de traer también a los que tienen pasaportes de otras nacionalidades y bueno, hasta el tiempo de Obama pudimos traer y un poco la siguiente administración pudimos traer gente que había adquirido esas visas de 5 años. En este momento pues estamos en una situación de que apenas abramos, que ya hablaremos de cuál será la situación siguiente, pero digamos que estamos esperando cómo va a ser para que estos cineastas vuelvan, además porque creo que una de las labores de los festivales de cine es crear ese puente que entre el público y las películas y las sociedades que representan esas películas, eh, frente a los cineastas que las crean. O sea, los cineastas solo son un reflejo de esas sociedades porque en realidad lo que trabajan son las obsesiones, lo que observan o lo que creen que puede pasar dentro de su contexto social. Entonces, eso es lo que hemos tratado de crear. Nosotros sí, es un festival más o menos de 10 días, 8 o 10 días, en que hacemos red carpet, hacemos eh, eventos, tratamos de que haya algo ligado también con la cultura, con música, eh, con a veces exposiciones, todo dentro del contexto cubano y latinoamericano, caribeño. También hemos estado muy involucrados con Puerto Rico y República Dominicana en ese sentido. Como Harold no está con nosotros todavía, no sé si Mary, tú que conoces bastante bien el festival, no sé si quieres decir algo. Del Festival Europeo de Puerto Rico. Creo que Harold pensó que era 1 hora más tarde, así que a lo mejor va a llegar en algún momento. Pero sí, yo me acuerdo muy bien de la fundación del festival en los años 90, que fue a través de un grant que tenía el gobierno francés para promover el cine francés en diferentes países del mundo a través de la Alianza Francesa. Entonces cogieron esos fondos y empezaron a presentar películas europeas, que también pienso que es valioso, ¿verdad? Porque si hay, por ejemplo, un dominio de Hollywood, que es el caso en muchos países, siempre es bueno tener variedad. Pero también me está que la Alianza Francesa, y precisamente esa persona, Cyril, se me olvida el apellido de Cyril, pero él era el director de Alianza Francesa en ese momento, y realmente fue su idea, entiendo yo, levantar el programa de la Alianza Francesa para que sea más que unos cursecitos de francés que tuviera, que usaba como el poder y la finanza que tenía el gobierno francés para impactar de forma más importante la cultura en Puerto Rico. Entonces, crearon ese festival, trajeron muchos invitados de Europa, y yo en Mayagüez me aproveché porque conocía a esa gente, ¿verdad? Y trajeron gente a las universidades. Pudimos aprovechar y traer directores de cine suizas, franceses, españoles, etcétera, a Mayagüez.
porque, y de otra forma, bueno, nosotros no hubiera podido hacer esto. Fundaron la competencia para cineastas puertorriqueños, que ha sido muy importante porque hay muchos cineastas que realmente tienen muy pocos fondos, y de hecho, por eso pienso que esa conversación que tenemos hoy, que estamos teniendo ahora es muy importante para quizá algunas de las personas que están escuchando, si están pensando, bueno, yo quiero ser cineasta, pero no sé cómo llego cómo logro tener un productor, un presupuesto, diseminación, ¿cómo lo hago? ¿Verdad? Entonces, la Alianza Francesa ha sido súper importante en darle una oportunidad a esta gente. Lo que ellos hacen es cada año escojan 6 cineastas que no son ni empezando, pero tampoco son súper establecidos, y ellos le dan fondos, le dan cámaras, equipo, asesoría, servicio de postproducción, muchas cosas que la mayoría de los cineastas que no son comerciales, que no tienen acceso a esas cosas, ¿verdad? Después difuminan, ¿verdad? Como todo el cine tiene una gira que va por todos los centros culturales de Puerto Rico. Se presentan esos 6 cortometrajes, producto de un proceso, ¿verdad? Es que uno entiende que la calidad va a ser alta, ¿verdad? No va a ser cualquier cortometraje, ¿verdad? Y tienes una gala, digamos, toda la cosa de los festivales. Entonces, como esa gente joven que nunca han visto sus cortometrajes en una pantalla grande, ¿verdad? Con una recepción y todo eso, ¿verdad? Como tiene esa oportunidad también. Y le da un premio. Y la persona el director que gana, tiene la oportunidad luego de presentar su corto en un festival en Francia, o si no, Francia o en otro país europeo. Y tiene como los fondos para poder asistir y presentar su cortometraje. O sea que es un apoyo, entiendo yo, bastante importante para esos cineastas. Entonces, eso es la importancia de ese festival. Entiendo que todos los festivales tienen su carácter un poco diferente, ¿verdad? Unos enfatizan más el cine puertorriqueño, el cine cubano, o la gente que sea, ¿verdad? A lo mejor, no sé si entre el grupo de los panelistas tiene algún comentario o pregunta o cosa que quieren decir. Sí, María Ángel. Sí, gracias. Yo quería compartir, gracias, Mary, que nosotros tuvimos la oportunidad de colaborar con el Festival de Cine Europeo en una muestra que se hizo. Hicimos un programa donde colaboramos con el America's Media Initiative, Alex Hawking, y con el Festival de Cine Europeo, a ese punto dirigido por Camille, donde se hizo una muestra, hicimos un proyecto que se llamó The Jump, Crossing Boundaries and Oceans, y se presentaron 5 de los cortos que fueron producidos como parte de esta competencia. El Regalo, Biopsia, Monserrate, Chatarra y Desagravio. Y creo que es una iniciativa muy importante el que le provean ese apoyo a los cineastas y tener la oportunidad entonces de hacer conexiones con otros festivales como hicieron con el de nosotros. Ya. Yo quería ofrecer eso en términos de su historial colaborativo. Gracias. Creo que vamos a hablar también más de la colaboración, ¿no? Dentro de un rato, pero antes de eso quería enfatizar un poco el aspecto Caribe, ¿no? Porque me parece interesante que hablando digamos, del Caribe hispanohablante, se puede pensar en términos del cine latinoamericano, ¿no? Sobre todo cuando se piensa en Cuba, que tiene su historia tan específica, tan especial, y una historia también de verse como parte de Latinoamérica y no necesariamente como parte del Caribe, o no siempre. El año pasado,
no fue el año antepasado, ¿verdad? Antes del coronavirus, estuve en La Habana hablando con un amigo y le decía, ¿y el cine del Caribe se conoce en Cuba? Y me dijo, si ni siquiera con todo el movimiento del nuevo cine latinoamericano se logró crear una conciencia súper arraigada, ¿no? Del cine latinoamericano, con todo ese esfuerzo, con los manifiestos que se hicieron, pues imagínate, con el cine caribeño es mucho menos, ha sido mucho menos, ¿no? La visibilidad del cine de otros países del Caribe. Entonces, yo creo que es muy importante eso que cada una de ustedes ha mencionado, de que los festivales funcionan como espacios de crear redes, crear conexiones, de dar visibilidad a ciertos grupos y de crear vínculos nuevos también. Entonces, me interesa saber un poco sobre la relación que tienen o que podrían tener en algún futuro sus festivales con la idea de un cine caribeño específicamente. Por ejemplo, con relación a la programación, qué películas se programan, qué públicos vienen a sus festivales, ¿no? Qué públicos se involucran, qué cineastas. Y también, sobre todo, preguntar cómo entienden ustedes el concepto o la categoría del cine caribeño y qué importancia tiene para su festival. Esa sería mi pregunta. Puedo contarte, de todas maneras, sí quisiera, porque Rigoberto López, que murió el año pasado, él hacía una muestra del Caribe, del cine del Sí, es muy Caribe, muy importante. importante Ujú. en Cuba, y creo que trató de ampliar mucho más el concepto de Caribe a un Caribe no latino, no hispano. Y en ese sentido funcionó de muy buena manera en varios sitios. Lo que pasa es que, y también un poco, me parece que yo creo que Cuba sí ha hecho mucha, muy buena labor en el sentido de ampliar y de arropar el cine latinoamericano y los cineastas latinoamericanos, porque creo que los cubanos saben bastante de cine latinoamericano en general, porque en su momento, digamos que la idea de coproducción empezó en Cuba, la empezó el ICAIC, en los 60, 70, trajo, de hecho, invitó a muchos cineastas no cubanos y después empezó a decir, bueno, la mejor manera de exportar una revolución tiene que ser por el lado de la cultura y eso en el sentido de ayudar a estos pueblos a contar sus propias historias, que fue un poco también lo que hizo Cuba y ayudó mucho en ese contexto y creo que lo que les decía de la escuela ha sido la revolución, yo creo que en ese sentido también, porque si uno va a cada país, en cada país encuentras ICTvianos, encuentras gente de la escuela que se ha unido, por ejemplo, el cine centroamericano es un cine que ha progresado gracias a esa escuela, porque son sus alumnos o exalumnos, sus graduados, los que han creado todos esos circuitos, o la mayoría de los circuitos, no voy a decir todos, pues porque hay muchos, como Jairo Bustamante no es de la ICTV, o no está, o Paz Fábrica, pero sí hay mucha gente alrededor de Centroamérica creando gracias a esa escuela y creo que en Latinoamérica en general. Entonces, creo que sí, pero me parece más que a lo mejor tu pregunta también, o tu inquietud va también por el lado de los espectadores, cómo hacer que esos espectadores crezcan para que ese cine latinoamericano y ese cine caribeño creo que sí es verdad que los cubanos no se ven como caribeños solamente, sino como latinoamericanos. Y esa es, digamos, que su idea eh, más importante en el sentido de haber expandido su cultura y haber ayudado a muchos otros lugares. Pero nosotros, por ejemplo, lo que hacemos y lo que hemos hecho es buscar como que estos países tengan aquí un espacio que se pueda ver,
no lo cerramos en caribeño, pero sí hacemos mucho énfasis en presentar cosas de Puerto Rico, de República Dominicana de los últimos años, porque gracias a esa ley de cine, ellos han logrado hacer que se produzcan de manera mucho más constante. Entonces, nosotros sí hemos hecho eso y lo que hemos visto es un cambio de actitud de los latinoamericanos, de los latinos, de los caribeños hacia su cine y hacia consumir ese cine, porque no era algo que pasara. Nosotros, por ejemplo, empezamos D2 entre casi que un 50-50 eran no latinos, era gente en Nueva York interesada en que no hablaban español y que no venían o no provenían de ningún país latinoamericano, que estaban interesadas en la cultura latinoamericana. Entonces esa gente venía mucho más al festival que a veces los mismos de sus propios países. Ahora ha crecido, somos 60% latinos, 40% no latinos, más o menos ese es nuestro de contexto del festival. Pero sí creo que siempre además ha ayudado mucho a hacer las charlas, a hacer los conversatorios con los cineastas y con los especialistas en cine latinoamericano y caribeño. Y creo que en eso pues Cuba siempre ha jugado un rol muy importante como de región. Y creo que Puerto Rico también, Puerto Rico tiene un trabajo, sobre todo en Nueva York. Yo creo que a muchos niveles Puerto Rico nos ha dado el estatus de latinos, más que cualquier otra manera de identificarnos, porque hasta que yo llegué acá empecé a decir yo soy latina y empecé a entender ese término y creo que ese término nos lo ha dado con la actitud, con el trabajo que han hecho los puertorriqueños y los New Yorkers, aquí en Nueva York al menos ha sido mucho ese trabajo. Entonces creo que desde nuestro cine, desde nuestro festival, digamos que ese ha sido el trabajo de hacer que nosotros, los latinos, lleguemos al festival y también nos apropiemos de esa cultura que nos pertenece a todos. Es verdad que Cuba ha jugado, ¿no?, ese papel de unir o reunir a diferentes proyectos, diferentes personas, sobre todo, como dices, a través de la Escuela de Cine y también el Festival de Cine, Nuevo Cine Latino en La Habana, claro. Y siempre ha sido como en la vanguardia, para decirlo así, ¿no? Desde los 60, sí, digamos. Pero sí, me pareció interesante el comentario de ese amigo porque me decía que en cuanto a que la gente ve y la gente conoce, realmente ha sido mucho menor el impacto de esa idea o de la posibilidad de ver el cine caribeño que el cine latinoamericano, que también ha sido limitado, aunque claro, se ha promocionado mucho. Pero sí, yo creo que Cuba tiene esa posibilidad, ¿no?, de reunir actividades culturales, sobre todo con conciencia social. Y es interesante que su festival siga funcionando un poco así, ¿no?, para agrupar a diferentes personas. Sí, es impresionante. Ángeli, ¿quería comentar algo? Sí, para nosotros las alianzas con otros programadores han sido claves, las conexiones con otros festivales. Entiendo lo que comparte Diana en términos de llegar de nuestro país y entonces el cómo nos identificamos, right? Yo siempre digo, yo primero soy boricua, luego soy antillana, luego soy latina. En términos de alianzas, sé que menciono al Festival de Cine Europeo hace un ratito, también menciono la America Media Initiative, que ha trabajado con nosotros en 2 ocasiones para hacer estas muestras de cine cubano. Para dar solamente rápidamente un poco de trasfondo, nosotros comenzamos con un proceso de ser un festival solamente de selecciones. Eso era todo curado.
y hemos ido expandiendo a través de los años. Empezamos con 3 días de programación, luego 4 días de programación, luego 4 días de programación, pero 7 días en total. Y ahora este año, para nuestro 10º aniversario, vamos a hacer 8 días de programación. Dentro de esas alianzas también quiero mencionar algo que hicimos el verano pasado, que fue trabajar con un festival que está basado en Miami, que se llama The Third Horizon Film Festival. Y ellos van ahora para su 5ª edición y ellos es una celebración de cine caribeño, pero también obviamente con una conexión bien grande con su diáspora. Y nosotros hicimos una copresentación entre Third Horizon, Adobe PR y el Philadelphia Latino Film Festival para una presentación de Landfall, el 25, el documental de Cecilia Aldarondo, el 25 de julio. Entendemos que en ese proceso tenemos que mantener esa fluidez para seguir fomentando el que nuevas voces y la diversidad de expresiones dentro del cine caribeño sea representado. En términos de nuestra programación, heavy definitivamente en programación de Puerto Rico, programación también de la República Dominicana y mucho documental. Mucho documental, tratamos siempre de balancear, ¿no? En términos de las audiencias y entender, pero como compartí anteriormente, sí entendemos que son oportunidades de crear enlaces y facilitar conversaciones y diálogo cross-cultural. So entendemos que eso es una prioridad para nosotros programáticamente. Gracias. Gracias, qué interesante, ¿no? La colaboración con Adobe PR y con Third Horizon. Nos encantaría hablar en algún momento con Third Horizon, pero luego entra también ahí, supongo, o a la hora de pensar un evento, por ejemplo, sobre festivales relacionados con el cine caribeño, entra como siempre, como no, el tema lingüístico, ¿no? Eso es algo que realmente influye mucho, ¿no? Correcto, parte de la diversidad, ¿no? Y en términos de, alguien me hizo un comentario una vez de que las películas, alguien me dijo, las películas dominicanas que ustedes muestran son tan tristes. You know, mostramos Cocote, el año pasado mostramos Stateless, Apatriada. Tú sabes que entendemos que están at the core de esos conflictos o esas dinámicas, déjame no decir conflictos, pero esas dinámicas que son bien cargadas en términos de las realidades de comunidades que son familia, pero tienen, tú sabes, sus asuntos que trabajar. Qué bien, qué interesante. Quisiera invitar a Tamara. Yo sé que Tamara quisiera hablar, tiene algunas ideas y quisiera preguntarte algo. Bueno, muchas gracias a todas que están compartiendo su sabiduría. Eso es muy importante porque hay gente aquí en la audiencia que creo que son cineastas, pero también son estudiosos. Entonces es muy lindo tener este campo para poder compartir información juntos. Y bueno, mi pregunta tenía que ver un poco con qué está diciendo Marangeli en términos de cómo los festivales, aunque hay festivales que tienen competencias, que necesitan pensar en premiers y están peleando entre sí, pero yo creo que escuchando Diana y Marangeli y quizás el otro señor que quizás va a aparecer, que hay más como un sentido de colaboración y conexión. Entonces, en mis estudios estoy intentando de pensar en redes en donde ustedes pueden o quizás ya van a festivales entre sí y están conectándose entre sí para formar más fuertemente la identidad caribeña. Y Marangeli, como hablaste de Third Horizon, yo conozco a Jonathan Ali, quizás Diana también lo conoce. Él es una persona que trabaja en múltiples festivales. Entonces, gente que están haciendo, trabajando en muchos campos, están cross-fertilizing, ¿no? Con películas que quizás no pueden acceder todas estas plataformas. Entonces, yo quería
preguntar a ustedes si tu mission statement, si ustedes pueden hablar de eso un poco, tiene que ver con completar una red más fuerte en términos de cine caribeño o no. Y Diana, cuando hablaste mucho de la Escuela de Cine de San Antonio, yo creo que tienes mucha razón y una persona importante me parece, bueno, dos personas son Laura Emilia Guzmán y Israel Cárdenas de República Dominicana, quien vinieron regresaron a su país. Israel es mexicano, pero bueno, casado con ella, y tienen un espacio de cine donde están mostrando cine dominicana. No es solamente hacer cine, es crear una cultura, ¿no? Y un espacio para que más cineastas pueden aprender y poder mostrar sus trabajos. Sí, nosotros, a ver, yo trabajo en muchos, como dices, yo no veo los cines como, los festivales como competencia, de hecho somos amigos, nos volvemos casi hermanos de tantos años. Nosotros trabajamos con el Festival de Chicago, ellos tienen muchos más años, pero con Pepe siempre hemos compartido películas, cineastas, de hecho eh, eh, tratamos de los costos, de aliviarlos entre nosotros, entonces alguno paga el viaje de uno, el otro paga el del otro y así nos hemos pasado estos 20 años colaborándonos, pasándonos películas, haciendo eso en Nueva York, pues yo he colaborado y trabajo con el Festival de Cine Dominicano en Nueva York desde el principio. Soy parte, pues, como la directora creativa. Trabajamos con el Festival Ícaro de Guatemala, que también es un festival muy lindo que ha ayudado mucho a toda la región de Centroamérica. Y hacemos un mini festival aquí que es Ícaro Nueva York en septiembre. Trabajamos fundé Cortocircuito Latino Short Fest, que es un festival solo dedicado a cortos de hasta 26 minutos de toda Latinoamérica y de España. Y trabajamos, he trabajado con el New York Latino Film Festival también. En algún momento hicimos programación en conjunto, hemos trabajado con Tribeca también haciendo, pasando películas cubanas y latinoamericanos, o al menos sugiriendo títulos. Y, y digamos que en Nueva York, claro que hay un nivel de competencia porque hay una parte que es muy sencilla y es que si tienes una película y la muestras de primero, tienes la idea de traer mucha más audiencia que si eres el segundo y que a lo mejor no va a tener tanta audiencia. Pero, por ejemplo, en el caso nosotros mostramos Carpinteros, fuimos el festival que hizo la premiere en Nueva York y después esa misma película estuvo en el festival del New York Latino Film Festival y en el Dominican Film Festival y fue un éxito en todos porque hay una comunidad dominicana que consume su cine y que lo apoya, no importa, pero hay otras películas que es un poco más, digamos, complicado el tema de inviertes un dinero en unos fondos, en traer la película, traer al director, entonces no puedes, digamos que, decir, bueno, traigo esta película por segunda vez y no sé si el público va a responder de la misma manera. Y nosotros trabajamos en teatros, digamos que teatros o comerciales o teatros de cine arte, pero que tenemos que pagar una renta, hay que hacer ciertas cosas de gastos que también terminan siendo parte, digamos, de la campaña de cómo hacemos una estrategia de marketing, cómo atraemos un público. Sabemos que los festivales de solo las entradas no viven, pero digamos que sí hay una parte grande que influye mucho, entonces digamos que ahí está la sana competencia, pero por el otro lado, creo que en Nueva York, y yo siempre he pensado que entre más seamos, más festivales haya, mucho mejor para esta idea de cultura latinoamericana, que se entienda, que se difunda, que digamos que políticamente después no haya todas esas confusiones que hay, porque simplemente no hay una información que vaya más allá de las noticias, entonces nosotros por eso tratamos de que los espacios sean mucho más
grandes. Ahora sí hablamos, por ejemplo, también aquí hubo un momento en que eran muchos los festivales latinoamericanos, parecía, pues era impresionante, pero entonces lo que hicimos fue tratar de que todos supiéramos cuáles eran las fechas de cada uno para no tener que pisarnos los dedos sin necesidad, porque yo creo que si hay público para todo, en general, además la producción latinoamericana es muy grande, la producción del Caribe también se ha subido muchísimo, ves, Panamá ya está produce bastante ahora, digamos que los países de Centroamérica que están produciendo, República Dominicana, el Caribe colombiano también pasa por ahí, Venezuela. Entonces, digamos que en ese contexto tenemos bastante material. Y luego también hay una parte que es muy interesante, que es la de los no latinos produciendo historias latinas, y muchas de ellas son caribeñas. Digamos que el enfoque de esos cineastas no latinos ha sido el Caribe y sus historias. Entonces nosotros, digamos que en ese sentido hemos tratado de crear como esas alianzas con Jonathan cuando está el Festival de Trinidad y Tobago. Entonces, digamos que la colaboración es la clave para que todos subsistamos. O sea, no hay manera de que un festival solito pueda surgir y pueda quedarse, porque al final es eso, somos amigos y nos volvemos hermanos. Gracias, Diana. Es muy importante que todos saben behind the scenes lo que tiene que pasar, porque también, si hay tiempo, me encantaría saber más sobre los recursos que ustedes tienen ahora en este estado neoliberal. No sé si es más difícil ahora que antes, pero bueno, vamos a pasarlo a Marangeli para hablar de alianzas y colaboraciones. Sí, comparto mucho. Gracias, Diana, por tus comentarios. Comparto mucho esa perspectiva en términos de la importancia de las alianzas y el trabajar. Una de nuestras prioridades es que el cineasta, entendemos, this is your baby, you know, especially when you're doing your tour and you're doing your premieres. Nosotros queremos asegurarnos. Para mí, tú sabes, hemos tenido conversaciones donde algún festival dice, no, este es mi target, este es el festival donde yo quiero premiere. Then I would say, no es pregunta de si lo vamos a hacer, es pregunta de cuándo. Si entendemos que hay que la obra tiene el mérito de que queremos compartirla con nuestra audiencia, then tenemos que ser flexibles en términos del approach, right? Diana habla del proceso de routing, which menciono anteriormente el proyecto de mi trabajo con Afrotaínos. Eso es algo que pasa mucho también con artistas musicales que están haciendo sus giras. Ya tú desarrollas tu propia red de recursos. Pienso que también otra consideración are the impact campaigns que los cineastas están haciendo con sus películas. What are your targets? What is the best match? How is it? Is it specific? Voy a dar unos ejemplos rapiditos. Por ejemplo, el año pasado, que nos lleva un poco ya a la realidad de 2020, que sabemos que nos cambió en muchas formas, teníamos 2 títulos, Landfall and Through the Night, by Loira Limbal. Las 2 estaban slated to premiere at Tribeca. Y sabemos lo que pasó. Pero también tienen una conexión con POV. Y a ese punto no era público. Nosotros las seleccionamos, we scout the films, we want to bring them. ¿Qué hacemos? Terminamos haciendo industry screenings para apoyar a la película en su trayectoria y en su building buzz and part of their impact campaign, and said, we'll share it, la compartimos con la audiencia cuando tengamos la oportunidad. En el caso de Landfall, se organizaron entonces 2 screenings, el industry screening, que fue el que se hizo durante el festival, y luego entonces el que mencioné con Third Horizon y Ad Hoc.
Eso nos trajo una oportunidad increíble y nos apoya también en el ejercicio de entender el ciclo de las películas. Tú sabes, también tenemos un equipo que también se está nutriendo de todas estas experiencias para seguir su propia trayectoria. También hemos colaborado con Cinema Tropical, específicamente en este espacio donde estamos haciendo los online releases, y con otros festivales, hablando de latinos, sé que se tocó de non-latinos, telling Latino stories, hemos tenido experiencias donde entonces hemos colaborado estrechamente con el Philadelphia Asian American Film Festival, con Nikkei, y con algunos otros títulos donde se explora esas conexiones. Pero sí, la conversación hay que tenerla de una manera honesta. Estamos interesados en tu proyecto, entendemos que es un match, cuándo funciona, y pues ser flexibles en nuestro approach según seguimos aprendiendo, ¿no? Esa flexibilidad también la hemos mostrado en términos de categorías. Nosotros empezamos, para mí era bien importante que lo hiciéramos steady, slowly but steady. Yo prefiero a slow burn, pero estamos cocinando la cosa bien, que tratar de apresurarnos, ¿no? So empezamos el proceso de submissions con shorts. Y me río porque empezamos con shorts y la gente nos enviaba features. Nosotros, pero mira, son solamente shorts. By the third year, we're like, we get it. So entonces expandimos a features. Entonces nos empiezan a hacer preguntas de otros formatos. So ahora tenemos, nuestras categorías son los shorts, los features y los especiales para toda esta cuestión de VR, AR, y hemos tratado también de incorporar eso de la misma manera que, como mencioné anteriormente, incorporar otras disciplinas, ¿no? Artistas musicales, como hemos tenido a Senia Rubiños con nosotros, en el 2019 apoyamos una presentación de Combo Chimbita, que es a band that comes from New York, tratando de, tú sabes, establecer esos, y también el approach multidisciplinario de algunos cineastas y algunos creativos para seguir nutriendo el desarrollo creativo. Es decir, que el papel del festival no es solamente como exhibidor, pero también como productora, como promotora, como auspiciadora, que me parece, ¿no? Entonces, a veces, otra vez, la gente no sabe que es mucho más amplio que solamente un teatro. Es que los festivales además se convirtieron, o sea, con todos los cambios tan rápidos que han sucedido en la manera como la gente consume el cine, como lo ve, como lo, digamos, como lo obtiene. Los festivales, primero los theatrical releases, los estrenos comerciales pasaron a ser, digamos, que algo que no era ya lo básico. Al principio era, si una película tiene un estreno comercial, pues más o menos no existe. Pero luego, con todos entre los costos que existen, entre la producción tan grande que hay, sobre todo dentro de estos contextos, por ejemplo, como en Estados Unidos, donde digamos que el cine latinoamericano todavía está en los nichos, en pequeños espacios, en las ciudades más grandes, donde el consumo puede ser mucho más grande porque hay un interés, digamos, más allá de consumir historias, es saber, es conocer, es entender las culturas. Entonces, digamos que cambió. Pero luego fue todas las plataformas digitales y toda la manera en que entre Netflix y todo lo que entró. Entonces los festivales yo creo que se volvieron una plataforma de exhibición muy importante para los cineastas, para hacer conexiones y para ir también buscando nombre y callo, digamos, ese hacer, ese oficio. Porque cuando sabes que eres cineasta, no es solamente hacer tu película, sino es cómo la vendo, cómo la proyecto, cómo me proyecto yo ante los otros y me voy convirtiendo en esa voz de esa película,
y para mi siguiente proyecto, porque además los cineastas hacen su película y ya están pensando en la que sigue o en el sueño de hacer la que sigue. Entonces, digamos que los festivales son esa plataforma mucho más curada, más cuidada para que esos cineastas puedan tener ese oficio que tanto necesitan, que no es solamente la primera, sino es lo que sigue toda la carrera que, que hay que hacer, ¿no? Y es muy lindo porque cuando uno ha hecho como tantas versiones de los festivales, vas viendo también el progreso de esos personajes de cuando llegan con su primera película muy tímidos, muy no sé qué hacer, a cómo se van convirtiendo en estos directores que saben lo que quieren, que saben lo que hay allá y que esta es una industria, que tienen que aprender eso, sobre todo que en Latinoamérica ese concepto todavía no existe. Poco a poco ha ido entrando, pero digamos que es un concepto que cuesta mucho trabajo para los directores asumir. Y por eso nosotros cuando creo que los festivales hacen un papel educativo en el sentido de decirle, oye, tienes que tener muchas cosas listas, tienes que tener un buen póster, tienes que tener un buen trailer, tienes que saber qué es lo que te van a preguntar más o menos para tú cuando te pares frente a un público puedas saber qué es lo que dices, cómo dices, que tomes en serio a la prensa que te busca, que tomes en serio esa invitación que te hacen, que cuando llegues, yo soy de las primeras que les digo, mira, la invitación a Nueva York es genial, Nueva York sabemos que tiene muchísimas distracciones y que lo que ustedes menos quisieran tener y sobre todo si vienen la primera vez es meterse a una sala de cine o a veces participar, pero por respeto al festival y a ustedes mismos y al público que viene, ustedes, hay cosas que ustedes tienen que atender que no son negociables, que hay que estar ahí y hacerlo como un viaje de negocios. Y esa es como la idea de los festivales, que aprendan que este es un negocio, que es una fiesta que parece muy divertida, que hay mucho y como tú decías, Tamara, es tanto el trabajo que hay atrás para hacer un festival que necesitamos que también toda la gente lo entienda como eso, como trabajo y que cuando lleguen con su traje de cineasta, pero a trabajar y a tratar de que su película pueda tener pues como la repercusión necesaria para ellos seguir en ese oficio. Gracias. Quisiera invitar a la audiencia si quieren, ¿verdad? Si alguien tiene alguna pregunta, comentario, ¿verdad? Estamos muy receptivos, lo pueden escribir en el chat, la gente en Facebook lo pueden escribir allá, la gente en Zoom pueden escribir en el chat en Zoom y nosotros preguntamos, seleccionamos como si hay participación, seleccionamos y abordamos esos temas. Yo sí tengo una pregunta en Facebook. Tenemos una pregunta en Facebook que me gustaría compartir y un poco ampliar tal vez también, porque me parece que toca un aspecto importante del que no hemos hablado realmente hasta ahora. Es una pregunta de Dawn Davis, que nos ha escrito en inglés, pero voy a traducir para ser consistente, ¿no? Les pregunta si conocen Caribbean Tales Media Group o Cinefam Women of Color Creators de Canadá. Y yo quisiera hacer esa pregunta también con los vínculos, los contactos que tienen, digamos, fuera del ámbito hispanohablante y cómo se relacionan con públicos también no hispanohablantes y con festivales y películas también en otros idiomas. O si realmente sus proyectos se definen en parte por el idioma español. ¿Yo? ¿Quieres? Sí. Nosotros, una de las primeras cosas que hicimos, y esto les estoy diciendo hace 21 años, como primera regla del festival es que las películas iban a estar subtituladas
y tenían que estar subtituladas y hemos hecho ese trabajo. De hecho, muchos de los clásicos, nosotros nos hemos tomado el trabajo de subtitularlos porque creemos que esa es la manera de no seguir metidos como en ese nicho y en esa idea de nosotros y bueno, tienes que saber nuestro idioma para entenderlo, sino que hemos tratado de ampliar eso. Y además una de las misiones del mission statement de nosotros es que es un festival donde es es de películas de y sobre Latinoamérica, de cineastas latinoamericanos o no latinoamericanos que hablan sobre Latinoamérica y sobre el Caribe. Entonces, en ese sentido hemos ampliado mucho eso y lo que sí hemos tenido como norma es que todas las películas estén subtituladas y creo que eso nos ha ayudado mucho a expandir el público. Y también cuando, por ejemplo, hacemos los conversatorios, siempre tenemos un intérprete y siempre traducimos, no hacemos tratamos de que se haga en inglés o se traduzca al inglés los conversatorios y todo ello pues porque estamos en este país y estamos digamos que en una cultura que queremos ser parte de ella y queremos que nos conozcan y nos entiendan. Y una de las partes importantes son los conversatorios y los Q&As al final, las sesiones de preguntas y respuestas. Y sí conozco estas entidades de Canadá y sería genial nosotros pues como trabajar con ellos. De hecho, hay un festival que trabajo que se llama The American Film Festival, que ese sí trabaja un poco más el Caribe y digamos que el Caribe no hispano. Gracias. Gracias, Diana. So, para nosotros sí, tenemos algunas cosas en común. So, sí, subtitles are required para todas las selecciones. En términos de el equipo creativo, nuestro enfoque es en latinos o Latinx directors, con algunas excepciones en términos donde se establece que hay un vínculo y hay unos enlaces súper fuertes. Se han hecho excepciones y como mencioné, hice el ejemplo de Nikkei, donde lo que hacemos entonces es hacer la coproducción o la copresentación. A nivel local, trabajamos con programadores de otros festivales de la ciudad para hacer muestras colaborativas en diferentes espacios. Todo ahora obviamente más limitado por la realidad que estamos navegando en estos momentos. Y también tenemos oportunidades donde invitamos en los ofrecimientos, all the filmmaker offerings, todo lo que es de capacitación está abierto al público. So queremos traer as many filmmakers as we can. In terms, I want to just touch briefly on something that was part of the previous question that had to do with the nurturing of the filmmakers. One of the things that we also now are doing for the third year is a work in progress lab. Y parte de lo que tenemos, entonces, esos alums, todos los cineastas que han participado, son parte entonces de una red donde compartimos todos recursos que, pues, para presentar, de oportunidades de capacitación, funding, etcétera, y también para invitarlos a algunos ofrecimientos, algunas películas, por ejemplo, mencioné la película, la colaboración con Cinema Tropical, then they are the first ones that get the opportunity to engage. Y dos ejemplos que puedo dar de cineastas que han estado con nosotros por varios años con diferentes proyectos. Uno es Eli Jacobs Fantausi, que empezamos mostrando su serie de Tengo Talento, luego Defend Puerto Rico y more recently Bacosó. Y entonces el segundo ejemplo que viene es Gisela Macha Colón, donde mostramos Cartas de Amor para una ícona. Y entonces ella participa, both Eli and Macha participan en el Work in Progress Lab last year. Macha con Perfume de Gardenias y Eli con We Still Here. So, entendemos que eso es muy importante. Y en términos de
siempre tratamos de ofrecer un espacio que sea cálido, que sea, ese warm, ese calorcito de nosotros, que es bien welcoming para personas from all walks of life and all, you don't have to be a Latino, come and join us, etcétera. Y en términos de las organizaciones que nos comparten a través de la pregunta, comparto la postura de Diana. I would love to explore. So any contacts that you think we should be talking to, send them our way, que we're always open. Sabemos que tenemos mucho que aprender y queremos seguir en esa trayectoria. Gracias. Doña, no sé si tienes alguna otra pregunta en el chat. O si no, yo tengo una pregunta, pero dale. Sí hay una pregunta que nos llega desde República Dominicana, de Desiree Reyes Peña. Dice, les saludo desde República Dominicana. Muchas felicidades a todas por su esfuerzo y buen trabajo por mantener viva la atención sobre el cine caribeño. Mi pregunta es, de acuerdo a sus conocimientos e impresiones, ¿cuántas películas de largometraje estiman que se han realizado en promedio por año en el Caribe en los últimos años? Para ponerlas a prueba. Sí. A ver, lo que pasa es que ese Caribe es muy amplio, ¿no? Para, Sí. ¿qué te digo? Creo que entra ahí uno... también un poco la problemática de cómo definir el Caribe, ¿no? El Caribe, claro. Porque... Uh-huh. Digamos que en los últimos años de lo que les decía, en Panamá se ha producido bastante, en las partes de Guatemala, y ha habido temáticas específicas del Caribe, Costa Rica. Entonces es muy complicado no meterlo ahí. Ahora, me imagino que si es en Colombia, por ejemplo, ahora también ha habido un fenómeno muy interesante, y es que antes estaba muy centralizado de las ciudades más grandes, que eran Bogotá, Medellín, Cali, y ahora esa parte Caribe y esa escuela de cine que hay en el Magdalena ha permitido que se produzcan películas ahí muy interesantes, hechas localmente, con todo el producto local de la costa del Caribe. Entonces, no sé, pero me imagino que en términos de, si quieres hablar de Puerto Rico, República Dominicana y Cuba, Cuba ha producido pocas en los últimos años. Yo diría que de largo, de documental y de ficción, se han producido alrededor de unas 10, 15 películas por año. Y República Dominicana ha producido muchísimas más, como más o menos el promedio son de 40 a 50, porque también tienen el fenómeno de República Dominicana es muy interesante porque ha logrado un público cautivo local que se sustenta más en comedias y en cine, digamos, de acción. Y también, bueno, ustedes saben que ellos invirtieron un montón en estos estudios, en donde fue de los únicos países que ahora está produciendo y que produjo durante la pandemia, porque tenía todos unos protocolos de seguridad. Entonces creo que ellos han estado produciendo, Puerto Rico menos y menos, en el sentido de que sí ha producido, usted lo dirá más, pues Mary y María Angel, que son las que más saben de eso, pero sé que, por ejemplo, en términos de largometrajes y sobre todo de ficción, de documental, se han producido mucho más, pero de ficción, que 4 o 5 al año, sí mucho. Y contando con los de producción independiente, o sea, que no tienen tantos recursos, pero son mucho menos. Entonces, creo que eso es más o menos lo que yo he investigado. Gracias. So, mi intención es esquivar la pregunta, pero no quiero ser presumptuous. I anticipate that hundreds of films are being produced, porque hay tantos buckets
desde el trabajo que se está haciendo en documentales, desde el trabajo que están haciendo cineastas, que nosotros no estamos al tanto de lo que está pasando, the works in progress, student projects, etc. Independent productions, commercial productions versus something that it's more, you know, socially or social justice rooted. Es una inmensidad. Definitivamente el boom de producción en la República Dominicana es definitivamente algo que hay que notar y que decir que ha sido muy importante en términos de sus estudios. También los espacios que se están creando, donde hay creativos y cineastas que están trabajando de manera más experimental, basado en el espacio que estamos navegando ahora mismo, y están trabajando en proyectos. Diana menciona Panamá. Sí. Nosotros tenemos un award en el festival que se llama The Lola Award y lo tenemos en 2 categorías, en Shorts and Features. Y como dije, nos seguían mandando features. Nuestro primer Lola feature que ganó es de Honduras, Olancho, en el 2018, quiero decir, que if memory doesn't fail me. Pero sí, hay una cantidad de contenido que se está dando y por eso seguimos expandiendo. De ahí que viene lo de los especiales. What happens now with all this emerging media and new formats, community media practices. Tú sabes, un documental que nosotros mostramos se llamaba Las Madres de Berks, que es una muralista local, Michelle Ángela Ortiz, colombiana y puertorriqueña, que se da a hacer este proyecto, que empieza con un proyecto de arte público. Y entonces sale ese documental. Es crear ese espacio para todos estos que a lo mejor no están, you know, categorizing themselves as producers or filmmakers, but are still doing the work. Y quisiera comentar también desde la perspectiva de Puerto Rico, estamos haciendo muchas coproducciones, ¿verdad? Entonces eso complica también qué es caribeño. En el caso de Puerto Rico, muchas coproducciones con la República Dominicana y con Colombia, por las leyes que están facilitando esas coproducciones. Nosotros tenemos mucha burocracia, ¿verdad? Es bien difícil hacer cine independiente en Puerto Rico, no hay fondos y bueno, es difícil. También Francia tiene un fondo que es muy, bueno, tiene que ver con los fondos, ¿verdad? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está como el apoyo, ¿verdad? Quien quiere colaborar. México un poco también, creo, ¿verdad? Bueno, yo creo que estamos llegando al final. Quisiera, bueno, que ustedes promocionen, ¿verdad? A lo mejor aquí hay cineastas, desconozco realmente quién está escuchándonos, pero si hay aquí cineastas que están considerando como someter sus proyectos a los festivales de ustedes, ¿qué deben saber? ¿Cuándo son las fechas límite? ¿Cuándo son los festivales? ¿Qué tipo de cosas están buscando en particular? ¿Recomendaciones, consejos? ¿Qué quisieran decir para terminar, para promocionar y motivar a la gente a someter? ¿Tú quieres, María Ángel? Dale. No sé quién quiere hablar, Mar Ángel o Diana. Oh, bueno, a ver, yo que tengo el micrófono abierto. Bueno, nosotros, el festival este año se va a hacer en julio. Esperamos que sea un festival híbrido. Vamos a seguir usando las plataformas que hemos estado usando online. Usamos una plataforma que se llama Eventive, que ha sido muy buena en términos de, hemos estado presentando programación todo el tiempo de clásicos y de producciones anteriores, solamente para mantener, digamos, que a la gente activa y con nosotros. Y en julio haremos nuestro festival, que esperamos que ya los teatros en Nueva York se abrieron el 25%, creemos que van a expandir eso un poco y llegarán, esperamos que a un 50% o eso de capacidad.
y entonces podremos hacer cosas presenciales y esa es nuestra idea. Entonces, por favor, pues de todas maneras, este no es un festival con un call for entries abierto, lo hacemos por invitación, tenemos una competencia, pero siempre tratamos de hacer una mezcla de no creemos en lo mejor del cine, sino en lo que es importante en estos momentos. Trabajamos mucho de acuerdo a los momentos históricos y sociales que vivimos y por eso todas las películas son importantes y tienen cabida, y también nos gusta mucho dar la oportunidad a gente que está empezando, que necesita estos espacios y que nosotros también necesitamos esas voces frescas para ser vistas y crear ese diálogo que necesitamos. Entonces nosotros, digamos que no tengan, ahí yo puse nuestra página, ahí están nuestros contactos y para nosotros es muy importante siempre eso, tener ese contacto con la gente que está emergiendo. Y yo de todas maneras pues trabajo muchos festivales también, o sea como directora artística, o sea como parte de ellos. Entonces a mí me interesa mucho, no solo como festival, sino como Diana Vargas, tener esos contactos para que todos estos festivales tengan esas voces que tanto necesitamos. Así que me pueden también buscar por Facebook, eh, por cualquiera de las plataformas y por el festival. Ahí están todos mis contactos en el del festival de nosotros. Y bueno, muchas gracias por esta oportunidad realmente de hablar de festivales con amigos. Muchas gracias a ti. Marangeli, para terminar, ¿cuál es el pitch, verdad? ¿Qué está buscando? Nuestro pitch es que este es nuestro 10º aniversario, nuestro call for submissions. We just notified filmmakers earlier this week. Our call for submissions is closed for the 2021 season, but compartí en el chat no solamente nuestra página, pero también compartí nuestro correo general, que es info@flaf.org, y exhorto a aquellos cineastas creativos, potential collaborators, que quieren hacernos un acercamiento o que entienden que les gustaría explorar algo para presentar o hacer algo programático juntos, que estamos ahí y estamos siempre abiertos a oportunidades. En términos del festival, este año, como dije al principio, vamos a hacer 8 días. Sí, la palabra que matamos el año pasado era pivoting, la de este año es híbrido. Y comparto eso, lo dije desde el principio, this is the word of the year, it's a hybrid, porque no sabemos todavía. Sí, nuestra intención es hacer algo híbrido que incluya outdoor screenings, nada indoors. Absolutamente cero indoors, pero hacer activaciones a nivel comunitario. Una de las cosas que también hacemos es que, basado en temática, países, etcétera, también trabajamos con organizaciones sin fines de lucro y grupos comunitarios locales y regionales para entonces hacer esas copresentaciones y hacer audience engagement, pero también todas las relaciones comunitarias. Y a los cineastas, que por favor compártanos su información, síganos en las redes, porque como comenté, nuestros ofrecimientos incluyen 3 días de ofrecimientos para cineastas y creativos, conversaciones, paneles, masterclasses, etcétera. Y también que tenemos el Work in Progress Lab. Por favor, comuníquense con nosotros y estamos aquí. En términos de viewership, I know we wanted to touch on the 2020. Sí, también lo hicimos todo virtualmente el año pasado. Eso cambió un poco la dinámica. En términos de viewership, una de las sorpresas fue que Panamá became the second country. En términos de ciudades de aquí en los Estados Unidos, nuestras audiencias más grandes son Filadelfia, Nueva York y Los Ángeles. Mientras cuando estamos mirando los países en términos de viewership es Estados Unidos, Panamá, Puerto Rico, México y Brasil. Wow.
como dicen por ahí, vamos a mirar siempre el silver lining. Y eso es el silver lining de podernos ir virtual, que remove the restrictions that geography will bring. So, engage a wider audience. Y muchísimas para nosotros no fue así. Bueno, no, sí, para nosotros no ha sido así en términos de abrir tanto, porque nosotros con los distribuidores ha pasado es que te piden geoblocking, que me parece también bien, porque me parece que si no le cierras la puerta a otros festivales, a otras audiencias, a otras posibilidades de que ellos también presenten, entonces para nosotros sí ha habido la idea de ampliar audiencias, se ha ampliado muchísimo, pero sí, o sea, con sí, el geoblocking. Nosotros tuvimos 5 películas que nos pidieron, 5 o 6 películas el año pasado que nos pidieron geoblocking. Una nos pidió geoblocking specifically to Philadelphia. Yeah. The rest were para entonces Estados Unidos, donde pudimos incluir a Puerto Rico. So, pero también tenemos muchos, especialmente en el área de shorts, los cineastas que nos están pidiendo eso, pues entonces eso es abierto. Lo otro que quiero decir es que el año pasado la decisión que tomamos basado en donde estábamos históricamente y lo que se estaba desenvolviendo, para ponerlo en perspectiva, nuestro primer día de programación fue el 1 de junio, so fue el lunes, right after the civil unrest, after Mr. Floyd's passing. Nosotros hicimos completamente, 2020 fue un año de programación gratuita desde principio a fin. Nosotros nada, ni un solo boleto, todo como un regalo, porque también entendíamos que había todo este espacio donde la gente está fatigada. So it was an easy breezy. Sign in with your email and watch, nada más. Sí. Una bendición. Sí, eso ha sido muy lindo. O sea, recoger gente de otros lados ha sido de gente que no llegaría porque geográficamente no puede, porque trabajan, porque tienen familia y no pueden llegar a un teatro a las 6 de la tarde o a las 8. Ha sido muy linda esa experiencia. Pero debo confesar que yo sí creo que es muy importante la parte de física de los festivales como tal, porque en ese creo que los cineastas pierden un poco en esta virtualidad de poder hacer como mucho más el contacto, el trabajo de networking. Sí. Es vital en festivales físicos, presenciales. Y no solamente los extraño cineastas. Muchísimo. Y la sala de cine oscuras. Claro, no solamente son los cineastas los que pierden, sino también los espectadores. Yo estaba pensando en la imagen con la que promovemos el evento hoy, de una sala, ¿verdad? Y un público, y esa experiencia tan distinta que es ver una película, ¿no? En un festival, en un cine presencial. En cambio, tiene sus ventajas y eso es lo que estamos tratando de aprovechar, ¿no? Con el Cineforo Caribe. Pero los contactos físicos presenciales sí tienen algo, ¿verdad? Absolutamente. Siempre es la conversación, es como cuando vamos a una conferencia y vamos a un panel, pero es la conversación que tenemos cuando estamos saliendo del panel y conocemos a 3 personas, intercambiamos tarjetas. Todo eso, ¿no? Se pierde. Sí. Ojalá pudiéramos tomar un café ahora nosotros después de la charla en otro momento. Pero mil gracias. No. Mil gracias porque hemos capturado el calorcito latino y caribeño a través de este espacio. Estoy muy agradecida. Qué bueno. Bueno, quisiéramos agradecerles de verdad. Queremos seguir con esas conversaciones usando esa página como un espacio abierto, ¿verdad? Invitamos a ustedes, invitamos a todos que están asistiendo, ¿verdad? Si quieren proponernos ideas, ese espacio es para conectarnos, ¿verdad? Particularmente en tiempo de COVID, estamos un poquito alejados, ¿verdad? Pero queremos fortalecer esta red. Quisiera anunciar como el próximo evento que vamos a tener va a ser el miércoles 24 de marzo y va a ser sobre educación en cine en el Caribe. Ese evento va a estar en inglés.
aunque vamos a tener gente de diferentes países. Voy a estar yo de Puerto Rico, ¿verdad? Tenemos un representante de INTEC de la República Dominicana. Tenemos un profesor de la Universidad de West Indies en Barbados. Tenemos una profesora de cine de la Universidad de West Indies en Jamaica, de Mona. Y posiblemente se van a montar más gente en el barco. Y después de eso tenemos otra cosa planificada. Cada rato vamos a estar de vuelta. Invitamos a ustedes a darnos un me gusta en la página, a seguir atentos, contactarnos, enviarnos mensajes, mantener la comunicación y seguimos con la conversación. Dunia, no sé si quieres decir algo. No, nada, solamente gracias a Tamara, a Diana, a Manángel y a todos los que asistieron. Y los problemas técnicos las resolvemos para la próxima vez. Estuvo muy bien. Nos con mi bicicleta a hacer ejercicios. La nueva realidad. Gracias, Dunia y Mary. Muchísimas gracias por todo tu trabajo. Gracias. Chao. Un gusto. A sus órdenes siempre. Chao. Un abrazo desde Filadelfia. Igual. Chao. Ya dejé de grabar. Vamos a desconectarnos. Muy bien. Que tengan buen día.